Hemos tenido sobre la fe 3 charlas y una sobre el buen samaritano. Y el martes nos toca juntos otra vez y esperamos que nuestra linda, hermosa, bella y preciosa pastora se nos incorpore el próximo domingo. Y si no, ahí seguimos. Despierta tu fe, un viaje hacia el crecimiento. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo, 1 Corintios 6:19. Leemos todos en el nombre de Jesús. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, tú no eres tuyo, tú tienes un dueño. Y tu dueño es el Señor. Así que sea el Señor enseñándonos en esta tarde. Más que una prédica, es un estudio. En la prédica pasada nosotros hablamos primero de la fe como el grano de mostaza, que es basado en la palabra de Dios, porque está viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo. De la fe dijimos que la fe habla, la fe no es muda. Marcos 11:23 dice que lo que nosotros declaremos con nuestra boca, sin dudarlo, lo que decimos nos será hecho. Así que preferimos decir, somos sanos, somos bendecidos, porque Él es nuestro pastor, que decir, yo soy el enfermo, el pobre, porque lo que diga le será hecho. Si usted, Señor, y después, sana, y después, ¿cómo está? Enfermo. Pues, diga, sí, todavía siento los síntomas, pero Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Dijimos que la fe oye. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Dijimos que la fe mira, que cuando el Señor llama a Abraham, quiere la tierra, la que te prometí, salga y mire al norte, al sur, al este y al oeste. Tenía que mirar. Pero ¿quieres hijos? Sal de la carpa y mira las estrellas, y esa cantidad serán tus hijos. Entonces, también la fe, cuando se ejercita, crece. Mire cuántas cosas tenemos de la fe, porque todos nosotros tenemos una medida de fe. Pero hay que ejercitarla. Hay gente que tiene esos músculos, esos brazos, y recibieron los mismos músculos que yo, pero como yo soy perezosa para hacer ejercicios, mis brazos ahí, caídos, las alas de murciélago, y los otros así duros, porque hacen ejercicio. Así pasa con la fe. Todos nosotros recibimos una medida de fe, pero ¿qué pasa cuando no la ejercitamos? Nos pasa lo que les pasó a los apóstoles, que fueron a echar fuera el demonio y el demonio no se fue. Y cuando el Señor vino y reprendió y lo echó fuera, cuando estaban aparte le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les dijo, por vuestra apistía. ¿Qué es apistía? En griego, poca fe. Pero le dio la solución. Le dijo, es con ayuno y oración que se ejercita la fe. Y como viene por el oír, leyendo la palabra. ¿Cómo despertar la fe y hacer que crezca? Para nosotros comprenderlo, vamos a ver el tabernáculo en el Antiguo Testamento y el templo para despertar nuestra fe. Comenzamos. El templo de Jerusalén
Era una construcción rectangular y estaba dividida en tres partes. En la primera parte eran los atrios. Ahí no había techo y estaba así en la primera parte como afuera, pero pertenecía al templo, afuera del lugar santo y del lugar santísimo, más no fuera. Atrio significa patios, o sea, eran los patios del templo y estaban antes de llegar al lugar santo y al lugar santísimo. En ese lugar podía entrar toda la gente, podían entrar allí los israelitas, todos podían entrar, todos podían entrar. Sin embargo, al lugar santo era otra parte, solo los sacerdotes. Y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, primero, mire cómo se entraba. Una persona había pecado y entonces él venía al tabernáculo y traía un corderito sin defecto, que no tuviese los testículos mayugados, que no tuviera sarna, ni garrapata, ni la pata quebrada, que no fuera tuerto, era perfecto. Y llegaba a la puerta y ahí lo esperaba un sacerdote. Cuando él llegaba en ese sitio, él colocaba la mano sobre el corderito y transfería la carga de su pecado. Entonces, en este lugar, ¿qué había en los atrios? En los atrios había el altar de bronce, era un altar de bronce. Allí el sacerdote que lo recibía iba a matar ese corderito. Ya transferida la mano allí, entonces mataban al corderito. ¿Por qué lo tenía que matar? Porque ese corderito él había transferido su pecado y había que matarlo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él tenía que transferir. Ahora bien, ¿qué hacía el corderito? Pues era que cuando lo mataban, esa sangre cubría el pecado de la persona que lo presentó. No que lo borraba, porque la única sangre que nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces ahí estaba el altar de bronce y la fuente de bronce. ¿Por qué el altar era de bronce? Porque bronce es juicio, representa un juicio. Y ahí iba a ocurrir un juicio, donde el corderito era el culpable, porque había llevado el pecado de esa persona. Entonces, el sacerdote mataba el corderito y colocaba la sangre cerca de la puerta, donde iban a pasar hacia el lugar santo. Después de eso, que ponía la sangre ya en ese sitio, ponía en las orejitas del altar, y eso era porque también había provisión. Y después de eso, el sacerdote se lavaba las manos en la fuente de bronce, porque era un juicio. Ese sector estaba recubierto por cortina blanca porque era santidad. Y eso representaba la santidad. Y entonces todo el que tenía pecado entraba en esa puerta. El sacerdote se lavaba los pies y las manos para luego pasar al lugar santo. Pero la persona que llevaba el corderito no iba al lugar santo. Solamente el sacerdote. Miren, Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que había que derramar la sangre. Y todos sabemos que la sangre es vida. Entonces estaban dando sangre, estaban dando vida. Luego los sacerdotes pasaban y caminaban hasta el lugar santo.
Ya las personas no pasaban allí. ¿Qué había en el lugar santo? Ese era el otro nivel. ¿Qué había en el lugar santo? Había una mesa con 12 panes que tenían levadura, panes sin levadura. Eso significaba que Dios siempre tendría provisión para las 12 tribus de Israel, para nosotros. Amén. Y también había la menorá. ¿Qué es la menorá? Una lámpara que tiene siete brazos. O sea, ustedes la habían visto así, un palito y una lámpara que tiene 7 brazos. ¿Qué significaba cada brazo de esa lámpara? Significaba los 7 espíritus de Dios. Usted dirá, pero a mí me han enseñado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué me viene a decir que son 7 espíritus de Dios? Es uno solo, el Espíritu Santo. Pero así como la luz blanca se desdobla en 7 colores frente a un prisma, así es el Espíritu Santo. Entonces allí estaba el Espíritu de Dios manifestando, el Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de santificación, Espíritu de poder y Espíritu de inteligencia. También se encontraba en ese sitio una mesa allí, un altar allí que era con el incienso. Y hasta ahí llegaban. Apocalipsis 4:5 dice, bien, ¿por qué era el altar del incienso? ¿Qué representaba el incienso? El incienso representaba nuestras oraciones. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. Usted dirá, ¿y qué tiene eso que ver con la fe? Vamos para allá. Y ahí va trabajando el sacerdote. Después de eso llegaba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Llegaba allá a donde estaba el lugar santísimo. No podían entrar todos. Entraba solamente el sumo sacerdote, y eso una vez al año, el día del Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? Es el día en que toda la nación de Israel se arrepiente y pide perdón. Todos se arrepienten y es un día muy sagrado. Y aunque no les caiga en sábado, es un gran sábado. Nadie trabaja en lo secular. Todos se arrepienten, todos van a orar. Bueno, el sumo sacerdote era el que entraba allí una vez al año. ¿Qué había en ese lugar? En ese lugar estaba el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Lo primero que encontraban era maná. ¿Saben que del maná que cayó en el desierto que el Señor les dio, el Señor mandó que guardaran un poquito de maná dentro de ese lugar? Se encontraban las tablas de la ley. Las tablas de la ley son las que nos dicen cómo nosotros tenemos que comportarnos con Dios y con el prójimo. Y la vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció. ¿Y cómo reverdeció? Porque en número 16 el pueblo se levantó contra Moisés, contra Aarón, contra todos ellos, contra los líderes, y entonces hubo un problema muy grande y tuvieron que poner, Dios los mandó que pusieran incienso, salieron y pasó una cosa terrible, y entonces por último se abrió la tierra y se los comió a esas 250 personas que estaban en rebelión. Sin embargo, entonces el pueblo de Israel, en vez de tener temor, culparon a Moisés, culparon a Aarón. Ustedes tienen la culpa, que se hayan muerto ellos, y siguió el pleito. Entonces dijo, bueno, si ustedes son los líderes, ellos hicieron como Dios le mandó. Si ustedes ven todo, vamos a hacer una cosa. Cada quien, el príncipe de cada tribu, va a agarrar una vara, la va a colocar y le va a escribir su nombre. Y por la tribu de Leví, Aarón va a tener su vara y va a colocar su nombre, y la vamos a dejar allí, y cuando sea la mañana vamos a ver qué ha pasado. Y así lo hicieron, y cuando llegó la mañana,
la vara de Aarón en una noche había tomado vida, había reverdecido, había florecido y tenía semillas de almendra. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¿Y qué tiene que ver eso con la fe? Ahora sí, vámonos para el Nuevo Testamento. Despierta tu fe, un viaje hacia el crecimiento. En 1 Corintios 6:19 comenzamos leyendo, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Sabe qué? Que ya Dios no habita en el templo de Jerusalén. De hecho, está derribado. Ellos quieren construirlo nuevamente. La cuestión es que ahora en el Nuevo Testamento, cuando usted recibe a Jesucristo, usted pasa a ser ya el templo del Dios Altísimo. Bien, si el templo de Jerusalén tenía 3 partes, nosotros, este templo que es ahora, este templo que somos nosotros, también tiene 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? Las 3 partes son espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, cuando nosotros venimos a Jesús y venimos nosotros y recibimos a Jesús para ser el templo de Dios, ¿verdad? Sí, yo lo recibo, borra mis pecados, Señor, perdóname, bórrame del libro de la muerte, escríbeme en el libro de la vida, Señor, y vamos y recibimos al Señor. Pasa lo siguiente, llegamos a la presencia del Señor. ¿Por dónde entraban ellos? Por la puerta, obvio. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo soy la puerta. Entonces estamos entrando por Cristo. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y se saldrá y hallará pastos. O sea, vamos entrando y de una vez el Señor está con la provisión, Él nos recibe en la puerta, pero la cuestión es que Él es el corderito. En el Antiguo Testamento tenían un corderito inocente, perfecto. Bueno, ahí el Señor es el cordero. Por eso es que Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a su nombre. Pero Jesús es el Cordero. Lo dice también en 1 de Pedro 2:24. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces ahí se hace un juicio. Usted está recibiendo a Cristo, pero se está haciendo un juicio. Y ya usted no está poniendo la mano sobre un cordero X, está poniendo la mano sobre el Señor Jesucristo. Él está tomando nuestra culpa. Él agarró tu culpa en ese momento. Y cuando el Señor la agarró, entonces fuimos declarados. 4 cosas suceden. Somos redimidos. ¿Qué es ser redimido? Que estábamos secuestrados y entonces el Señor pagó el rescate y fuimos redimidos. Somos perdonados. Dice el Señor que nos perdona y ya no se acuerda de nuestros pecados. Fuimos declarados justos, o sea, nos declara: usted una linda y bella blanca palomita que nunca hizo nada, pero ese mató. ¿Cuándo? No me acuerdo. Dice la Biblia que nuestros pecados son puestos en lo profundo del mar. Y entonces el Señor nos acuerda y somos declarados justos y somos declarados santos. Pero ese santo, mira, de repente lo que hace que, bueno, hasta sin querer queriendo, mete la pata. Pero Él es santo, porque santo significa apartado para Dios. Pasamos a ser el templo del Espíritu Santo. Pasamos a ser propiedad del Señor, pasamos a ser el pueblo de Dios. Recuerden que Adán y Eva, cuando pecaron, declararon la independencia el Señor, y por eso Dios estaba reconciliando al mundo. Entonces allí comienza el Señor a trabajar con nosotros y comienza a trabajar con la carne, y estamos en ese lugar. Y cuando estamos en ese lugar no queremos orar.
Y si oramos nuestras oraciones, Señor, dame, hacemos unas peticiones y estamos cantando lo que estemos haciendo y la cuestión se torna pesada, nos parece que Dios no nos oye. Pero ¿por qué será que yo le pido y le pido? Y bueno, Dios a mí como que no me oye. Y entonces estamos ahí. Lo que pasa es que la carne está viva y el Señor sí nos está oyendo. Y entonces el Señor está trabajando con esa carne nuestra. Cuando nosotros estamos en ese nivel, pues nosotros nos provocan las obras de la carne. Así que el Señor comienza a trabajar con nosotros y hay un momento en que vamos a sentir un rompimiento. Cuando el Señor ha terminado de trabajar con nuestra carne, entonces hay un rompimiento y pasamos al lugar santo, porque empezamos a sentir el gozo. Por eso el Señor le dijo una frase a Pedro. Cuando estaban en el monte de los olivos, el Señor le dijo: Pedro, porque lo buscaba, Pedro, ¿qué estás orando aquí? Y se iba, y cuando regresaba, estaba durmiendo. Pedro, estás durmiendo. Y se iba y otra vez: Pedro, pero no has podido velar una hora. ¿Y qué tenía el tiempo? ¿Qué tenía que ver el tiempo? Una hora. Porque el Señor tenía que trabajar con la carne de Pedro. Él dice: la carne es débil, pero el espíritu está presto. ¿Cuánto da gloria a Dios? Muy bien. Entonces entra allí al lugar santísimo. Nosotros ya un momento, y ahí ya no nos tienen que decir levante la mano, dé la vueltica, cante, mueve la bandera. No, tenemos tanto gozo y la agitamos, aplaudimos, cantamos. Si estamos orando, fluyen las palabras, aleluya, gloria a Dios, tú eres el Rey. Cantamos, bailamos para el Señor, porque entramos en el área del lugar santo que representa nuestra alma. Recuerde que nuestra alma está compuesta por nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Entonces estamos allí, como están las emociones, ya así. Pero el Espíritu Santo, el Señor, está trabajando en nosotros. Dijimos que allí en el lugar santo estaban los 12 panes de la preposición. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar allí es provisión para nosotros. Pero no solamente esto, mis amados. Miren, a veces nos lleva hasta 3 días. Mi equipo que está conmigo, nos ponemos a orar, nosotros lo hacemos, vamos a matar la carne. Y entramos en 3 días de ayuno, pero hacemos ayuno parcial. ¿Cómo es ayuno parcial? Lo hacemos vegano, todo lo que da la vega. Caraotas, arroz, plátano y esas cosas. Y nada de comer carne, nada de proteínas, nada de cosas ricas. Solamente esa comida, porque está para que el Señor trabaje en nosotros. Y leemos Biblia. Y lea Biblia. Y nosotros ahí, y podemos ir. Y lo primero, mire, es más, cuando vamos a comenzar los 3 días, tenemos miedo. No queremos entrar humanamente. Pero entonces después que entramos y el Señor ha trabajado en nosotros y hemos entrado hasta el lugar santísimo, es cuando lo volvemos a hacer. ¡Aleluya! Y comienza el Señor a trabajar allí en nosotros. Y entonces comienza a trabajar el Espíritu Santo. Y miren lo que hay, ya cómo trabaja allí. Dice, es como si el Espíritu Santo se desdoblara, igual que la luz, y está el Espíritu de Jehová. Es lo primero que vamos a ser ministrados en nuestra alma. Espíritu de Jehová. O sea, no es porque les digo una cosa. Después del lugar santo estaba el lugar santísimo. Y el día que crucificaron al Señor, ese velo que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, ese velo se rompió. Y entonces podemos entrar todos, pero le tengo noticias. No todos entran. No porque no puedan, porque no se esfuerzan. Ustedes oyen a la gente de los hombres de Dios, hasta el Benny Hinn yo lo veo, paga el precio, paga el precio. Yo no sé cómo se llama eso, pero le llaman pagar el precio. Decir, sí lo voy a hacer, me voy a quedar delante del Señor, me voy a quedar la hora. El Señor no me va a decir a mí, Epa, Pedrito, no has podido velar una hora. María, no has podido velar una hora. Natalie, yo no has podido velar una hora. No. Vamos a estar allí. Entonces lo primero es el Espíritu de Jehová. Después el Espíritu de sabiduría que está trabajando en nosotros y comienza a operar en nosotros. Está trabajando el Espíritu de sabiduría. Me suele pasar
que cuando ya voy en este nivel, que estamos con el Señor y ya voy en este nivel, dice espíritu de sabiduría. Comienza el Señor a revelarme cosas de la palabra. Y yo con el teléfono, ya va Señor, un poquito, estoy cantando, pero voy a escribir. Y empiezo a escribir. Y otra vez, sigo ahí y empieza el Señor. Y tal versículo, lo he leído 800.000 veces y me revela una cosa nueva. ¿Verdad, Señor? Voy a ir a preguntarle. Voy a preguntar a la inteligencia artificial, porque siempre tiene como la conclusión de tanta gente, de tantos predicadores, o tiene cosas, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo y estaba diciéndoles la vez pasada que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y llega al corazón y el alma y el espíritu y los tuétanos. Y entonces él, viste, los tuétanos, y yo, lo he leído 1000 veces, pero ¿y por qué los tuétanos? ¿A dónde voy a ir? Yo no estudié medicina. Allá entonces investigar. ¿Y qué hay en los tuétanos? Y entonces cuando yo veo, ¡oh! Se forma la sangre. ¿Y qué hay en la sangre? Y esas cosas que le enseñé en la charla pasada. Entonces sucede eso, que el Señor comienza a darte revelación de la palabra. Por eso es que le dicen, uno tenga un cuaderno a la mano, o el teléfono, pero vas a escribir, pero que no te entretenga el teléfono para irte a otro lado, sino que sean, bueno, quítale el internet, quítale los datos para que no te interrumpa nada, dice el Señor, porque te va a empezar a dar revelación. Trabaja el Señor allí y entonces espíritu de inteligencia. Entonces uno siente que puede hacer, pero las cosas más grandes que así en la carne no las puede hacer. Y empieza a revelarle cosas para tu negocio, para tu empresa, para las cosas. Y viene una sabiduría, un conocimiento espiritual. Él está trabajando allí en tu alma. Espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. Está ministrando y está enseñándote. A que tú, mira, le enseña tanto a uno y le ministra tanto a uno. Que yo tengo una anécdota. No sé si ustedes conocieron al doctor Eustacio Parada, él fue juez. Él compró la finca Mis Padres, donde yo nací. La cuestión es que cuando uno entraba a la oficina de él tenía así, pero eran de muchísimos, del título y muchas cosas que él sabía, todo ese conocimiento. Era un hombre muy versado, muy preparado. Él tenía un concuñado que no sabía leer y escribir. Vendía chichurri en una bicicleta, el chino Julio. Y entonces llegaba el chino Julio y empezaba a predicarle. La Biblia la sabía aquí, lo que oía en la iglesia y lo que él se aprendía. Empezaba a predicarle y el doctor Parada se asombraba y decía, pero Julio, ¿dónde aprendiste tantas cosas? ¿Sabe a dónde? En el lugar santo, porque el Señor ministra espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, aleluya. Y queremos tener poder, que cuando yo ore los enfermos se sanen, que cuando yo le dé la orden al diablo se vaya y no me pase como los apóstoles que tenían apistía. Y queremos eso. Bueno, eso lo ministra el Señor en el lugar santo, lo ministra en el alma, porque es que los apóstoles estaban predicando, oraban. Sí, Señor, gracias por los alimentos, amén, aleluya, miau, miau, miau. Ore por, sí, Señor, tan 5 minutos, como a veces tratamos al Señor como si Él fuera un bodeguero. El Señor dice que Él es el novio y nosotras la novia. Y cuando somos novios lo que nos gusta es pasar el uno al lado del otro y pasar tiempo. ¿Y de qué hablan ellos? No sé, pero es 3 horas y tienen que hablar. Entonces cuando nosotros pasamos ese tiempo, Él está ministrando también espíritu de poder. Y también espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Y Él está trabajando. Por eso Él en su palabra dijo, mi Padre trabaja y yo aún trabajo.
¿Cómo así, Señor, que tú trabajas? Sí, porque el Padre es el labrador. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y el Padre trabaja y comienza a mí a podar. Esto no me gusta, esto te sobra, esto te quita energía, esto te hace... Y el Padre va podando. Y Jesucristo va trabajando. Y el Espíritu Santo va a trabajar, convenciendo. Va dando esa sabiduría. Por eso es que dice, pueblo, y no has podido velar una hora. ¿Desde cuándo no estamos una hora con el Señor? ¡Aleluya! ¿Y qué sucede también? ¿Qué había allí? El altar del incienso. ¿Y qué significa que el altar del incienso? El altar del incienso representa las oraciones. Dice la Biblia que son las oraciones de los santos. Son echadas delante, oramos y son puestas en una copa. Y oramos un poquito y se va llenando. Pero cuando nos quedamos el tiempo con el Señor, la copa comienza a llenarse. Y es echada luego delante de Dios. Fíjense que en el primer nivel no había incienso. En el primer nivel había juicio y perdón. Pero en el segundo nivel hay incienso, tu oración está subiendo al cielo. Por eso él dice, y había una mujer que consultaba al juez injusto, y entonces venía todos los días y pedía, y el juez era injusto y no le quería hacer justicia, y dijo, ay, para que no me molesten más si le voy a hacer justicia. Dice, si eso lo dijo un juez injusto, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces nosotros vamos, ahí seguimos, ya hay gozo, hay alegría, brincamos, saltamos. Y llegas con el Señor al lugar santísimo. El lugar santísimo era el que está detrás del velo. Dice en Mateo 27:51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. De arriba abajo. De arriba abajo, porque de allá vino la salvación y el derecho de que podamos entrar al lugar santísimo. Les dije que en ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y que ahora nosotros podemos entrar. Vi un testimonio de un hermano, Los Ángeles, de un pastor, el pastor Moshe, algo así, y le dijo, y él explicaba y le decía, cuando ustedes se presentan a orar delante de Dios, nosotros no podemos pasarlos, ustedes están ahí, pero nosotros no podemos pasarlos directamente de Dios, porque vienen contaminados del mundo. Es que uno se contamina en el mundo, y no precisamente es porque yo soy pecador y malo, aunque todos somos pecadores, pero entonces uno de repente se dijo, usted lo pasa por el carro. Mire, como una vez yo llegué a mi oficina, pero era así, yo salí de la escuela dominical, domingo en la tarde, me fui a mi oficina, y la gloria de Dios la podía sentir. Era tan grande la gloria de Dios. Y me metí en la computadora y me puse a estudiar y a leer. Y el tema me llevaba a otro tema. Y era tan bueno lo que yo leía que me pasaron 8 horas. Cuando yo me di cuenta, habían pasado 8 horas. Ya domingo no habían así casi aviones. Y cuando terminé, no estaba la presencia de Dios. Y no era que había pecado, pero no había velado. Esto no es cuestión de que prenda la vela. Qué cosa sin sentido. ¿Para qué le prende velas a Dios si Dios está en luz? ¿Para qué le prende velas a los santos si están con Dios, están en luz? No tiene sentido. ¿Y tú crees que la vela va a ser el oficio suyo? Pues no. La Biblia dice velar y orar. Es nosotros los que tenemos que estar ahí, encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucedió? Que allí entramos con el sumo sacerdote, en hebreo el archiereus, no, en griego el archiereus,
y en hebreo el Cohen Gadol. Él es el sumo sacerdote nuestro. Y ese velo se rompió y nos lleva hasta allí. Pero no vas a entrar. Padre que te lo cielo, aquí estoy, hombre. Eso, claro que así oramos. Pero tienes que dedicar un momento a decir, mire hermanos, vamos a apartarnos para el Señor. La pastora tiene ya un local y le llevó un día a ayunar y que nos lleve un día 3 días. Vamos y dormimos en la casa y regresamos. Y después yo les cuento lo que pasa. ¿Qué se encontraba allá en el lugar santísimo? El arca del pacto, porque Dios es Dios de pacto. Y lo primero que se encontraba dentro del arca del pacto era el maná, que representa al Cristo vivo. Ya el Señor ha trabajado, te estás encontrando con Él y encuentra las tablas de la ley. Es como amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ya ese amor va a fluir en ti. Pero está la vara de Aarón. Y les dije que la vara de Aarón floreció, reverdeció frente a los enemigos. ¿Qué quiere decir? La vara representa autoridad. Vas a florecer ante el enemigo. Vas a dar fruto ante el enemigo. Vas a ganar al enemigo. Vas a derrotar al enemigo. Y nosotros sabemos cuál es el enemigo de nuestras almas. ¡Aleluya! ¿Sabe qué? Este es un lugar de intimidad y de presencia. ¿Cómo sabes que has llegado al lugar santísimo? Generalmente hay un silencio en el que ya no puedes hablar, en que las palabras están de sobra. Es en la intimidad. Entonces toma como sentido cuando dice el Señor: entra a tu cuarto, a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Porque los atrios es como el frente de tu casa. Ahí pueden entrar hasta los pajaritos y de repente a los gatos del vecino. Pero a la sala no entran todos, sin embargo entra un grupo. Pero a tu cuarto muy selecto. Y a tu cama solamente tu pareja. Entonces, cristiano de atrio, cuando somos de atrio, de patio, que la carne está viva, entonces están las obras de la carne y peleamos y nos dicen y contradecimos y no me dejo ganar y tengo que hacer y no. Somos carnales, las obras de la carne, porque la carne está viva y la carne muere en la presencia del Señor. Pedro ni siquiera ha podido velar una hora. ¿Sabe lo que decía de la presencia el rey David en el Salmo 16:11? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay intimidad. Y el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo y él en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ya no hablas. Te estás deleitando. Estás en él. Llegaste al nivel del espíritu. Ya se murió la carne. Ya el Señor trató con el alma. Y fluye tu espíritu. ¿Se acuerda que el espíritu está conformado por la conciencia, la intuición y la comunión? Entonces, como nos escribió el apóstol Pablo, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Porque el amor de Dios, porque por amor a nosotros dio a su Hijo. La gracia del Señor Jesucristo, porque de gratis pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero con el Espíritu Santo, la comunión. El Espíritu Santo es santo. Entonces, como él dice, santidad a Jehová, sé vosotros santos como yo soy santo. Ahí ya está todo muerto. Ahí es donde te dan la otra vejilla y dice: venga, dale aquí a la otra, porque estás muerto. ¿Cómo es un muerto? Insúltalo. No se molesta.
Dile, estoy dando las gracias a Dios porque te moriste. Y Él no se va a molestar. Y cuando nuestra carne está viva, que nos digan eso. Pero cuando la carne está muerta, somos como Esteban. Padre, perdónalo. No le tomes en cuenta ese pecado. Y eso que le estaban dando piedra hasta que lo mataron, piedra que le reventaban la cabeza, piedra que le dieron por todas partes, hasta morir. Y fue capaz de decir, Padre, perdónalo. Como el Señor Jesús, Padre, perdónalo, no se lo tome en cuenta. ¿Sabe cuándo sabes que has perdonado? Cuando eres capaz de decirle a Dios, es que me hizo esto tan grande, Señor, me hizo esto tan terrible, pero yo le perdono. Y te pido una cosa, no le tomes en cuenta. Me robó, pero yo le perdono la deuda, no le tomes en cuenta. Me violó, pero yo le perdono, no le tomes en cuenta. Porque ¿qué decimos nosotros? Sí, Señor, yo le perdono, pero hazme justicia. Señor, yo le perdono, pero cóbrale, porque tu palabra dice, y necesitamos la palabra de Dios. Adiós. Cuando hemos perdonado, decimos como Esteban, no le tomes en cuenta este pecado. Y eso nosotros lo tenemos que hacerlo. Pero es muy fácil cuando llegamos al lugar santísimo, al lugar del deleite, al lugar de la intimidad. Entonces ahí la fe crece. No fuimos ministrados por el Espíritu de Dios, por los 7 Espíritus de Dios en el alma. No murió nuestra carne en los atrios. Y ahora estamos en el lugar santísimo. Y esa fe ha crecido. Por eso es que la fe ha despertado. Y la fe ha crecido. ¿Y sabe qué? Si hacemos siempre eso, Dios dice, es mi amigo y es confiable. Ha muerto a la carne. Y nos considera, ¿sabe qué? Aptos para entregarnos dones. Para entregarnos dones. Para entregarnos dones. Amén. Bien. En este nivel tu fe ha crecido, tu carne ha muerto. Y mira lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 25:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Cada día muero. Me alegro por la experiencia que tuve, pero debería darme vergüenza contarlo. Pero es la verdad. Ahí en ese nivel es cuando adoras en espíritu. Comenzamos adorando en la carne. Pasamos al alma y ahí es cuando se cumple la palabra que dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es porque tu carne ha muerto, es porque tu alma ha sido ministrada y fluye tu espíritu y esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces una vez me dije, y siempre lo quiero recuperar, créanme, yo Señor lo quiero recuperar. Yo les he contado, me dediqué a estar 1 hora diaria con el Señor y en esa hora lo adoraba y no le pedía nada. Y lo adoraba y pasaba con Él. Y de repente me acordaba de cositas que quería. Pues se las voy a pedir, se las voy a dedicar solamente a Él. No lo voy a ver como el proveedor en este momento, sino como mi amor. Y le cantaba y le bailaba. ¿Saben qué? Él se abrió los cielos para mí. Y comenzó a suceder cosas hermosas. ¿Por qué? Porque el Señor comenzó a usarme y oraba por gente con cáncer y enfermedades y de todo, y toda la gente iba quedando sanada. Ya no era de atrios, ya no era el lugar santo, era del lugar santísimo. Y por eso Chuchito nos enseñaba, el siervo de Dios no espera que los milagros sucedan, el siervo de Dios hace que los milagros sucedan. Si morimos pero en el Señor así, si morimos porque que sea Él trabajando en nosotros, porque pasamos el tiempo con el Señor,
vamos a ver milagros y maravillas a través de nuestras vidas. ¡Aleluya! Entonces a los atrios entra cualquiera, porque casi mucha gente hace la oración por la comida y hace una oración al día y ya. Al lugar santo, los de los atrios son carnales. El que se queda en los atrios son carnales. Los que llegan hasta el lugar santo son almáticos, pero los que llegan al lugar santísimo son espirituales. Por eso es que la gente se va, me voy 3 días de encuentro. No le llames encuentro, llámale de otra manera, como le llames. Retiro, llámele retiro. Pero ¿sabe qué? Porque uno se aparta a estar con el Señor. Y uno oye palabra del Señor, canta al Señor, ora al Señor. Cuando terminan los 3 días, uno ya ni quiere ni regresar a Barinas. Se quiere quedar. Amén. Otras veces, ya es más fácil. No precisamente, pero digo a mi equipo, vamos a ayunar 3 días. Uno de ellos me dice, vamos a ayunar 3 días. Y lo hacemos en la casa. Créanme que no programamos nada. Dejamos que sea el Espíritu Santo. Nosotros leemos Biblia. Leemos Biblia otra vez, cantamos y leemos Biblia. Estamos ahí en la presencia del Señor. Que el Señor haga su obra. Que el Señor mate nuestra carne. Porque la Biblia nos dice que no es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. No es con nuestras fuerzas, es con su espíritu. Pero para que el espíritu haga, tenemos que morir y morir en la presencia del Señor. Llegan para la casa y pasamos leyendo la palabra y leyendo así antifonalmente, y en eso nos pasamos ratos. ¿Y cuál libro? Todos ahí, tú sabes, obligándonos. Al segundo día sabemos que hemos pasado a nivel del alma, porque leemos y puro por leer estamos llorando. Estamos leyendo y lloramos, y ese texto bíblico, y ya nosotros sabemos, hay una evidencia, estamos en el lugar santo. Pero el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, y al tercer día estamos llenos del Espíritu Santo. Amados, por eso es el camino. La fe crece. Entonces ahí salimos no con las alas de mariposa en la fe, sino con una fe robusta, una fe fuerte, una fe que echa fuera a los demonios. Porque a ver, le faltaba conocimiento a los apóstoles. No, ellos habían sido enseñados por el Señor. ¿Andaban con el Señor? Sí, andaban con el Señor. ¿Por qué el demonio no se fue? Por vuestra pistía. Eso sale con ayuno y oración. Y eso nos quema el fuego del Espíritu Santo. Digámosle a la pastora, no me importa, no alquilemos, no nos vayamos para un hotel, para una parte, pero busquemos. ¿Y sabe qué sucede? ¿Qué hace el Señor? Crecemos así verticalmente, pero esto va a seguir llenándose, porque Él va a agregar los que van a ser salvos. Ya no tenemos que, vamos a hacer esto. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Para qué? Para que la gente se sienta bien. No. El Espíritu Santo va a conmover tanto a y así es que vienen los avivamientos. Así es que se presentan los avivamientos. A morir en la presencia del Señor. En la Biblia, ¿cómo es? A ver, ¿quién me ayuda? La Biblia dice, pedid y se os dará, porque la carne pide en ese nivel. Y después dice, buscad y hallaréis, porque el alma busca. Pero después dice, llamad y se os abrirá. El Espíritu llama y se abre el cielo. Y hemos usado una llave, porque dice, a ti te daré la llave para abrir el cielo, porque los cielos se cierran si no nos hubieran dejado la llave. Así que buscar al Señor, a morir delante del Señor, el cielo se abre para nosotros y comenzamos a ver lo que nosotros no hemos visto. Así que la palabra, ¿verdad? Por la palabra, moramos delante del Señor.
Póngase de pie. Tienes algo que decirle al Señor. Señor, aquí estoy. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Dígale al Señor, Señor, dame esa experiencia. Señor, que yo no sea solamente de atrios, que no solamente llegue al patio de tu presencia. Señor, que pueda, amado Dios, entrar, amado Dios, no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo. Porque ese velo, Señor, dígaselo, fue abierto para mí, Señor. Ese fue abierto para mí. Y ya, Señor, ya tú diste la muerte por mí, la vida. Diga, gracias, Señor, porque tú eres ese cordero precioso y inmolado. Señor, aquí estoy. Quiero cosas más grandes. Digámoselo al Señor. Queremos cosas más grandes. Señor, tú has dicho que para Marina viene un avivamiento. Señor, queremos buscarte para que ese avivamiento se produzca, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor y viene la hermana.